percibe la realidad un niño que como la percibe un adulto. ¿O sí? Definitivamente está sujeta a las interpretaciones de quien la elabora, quien elabora las interpretaciones. No es lo mismo también como interpreta la realidad, digamos, un biólogo que un filósofo. Tampoco es igual como interpreta la realidad un estudiante de bachillerato que un estudiante de posgrado, aunque ven la misma realidad. Si fuera una copia del conocimiento, no importaría las diferencias subjetivas en la interpretación. La que sigue. Desde el punto de vista de esta idea realista, el aprendizaje es, como decíamos, una reproducción. Es memorizar, es reproducir, ¿sí? Aprenderte respuestas y acumular respuestas. Pero creemos que definitivamente esto no es el aprendizaje. El aprendizaje es otra cosa. El aprendizaje básicamente, damos clic, es elaborar sentidos, construir significados, ¿sí? Interpretar. El alumno constantemente hace eso. Si ustedes recuerdan las investigaciones psicogenéticas de Miriam Ferreiro sobre la lectoescritura, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cómo los niños aprenden a desarrollar la lectoescritura mucho antes de recibir clases en la escuela y cómo interpretan, hacen sus interpretaciones de las marcas que ellos encuentran en los textos, sin saber leer y escribir. ¿Quién se los dijo? Nadie. Ellos hicieron sus interpretaciones, sus propias construcciones. Ellos trataron de darle un sentido a las marcas, ¿sí? Y lo hacen de una manera, digamos, pues muy interesante, muy simpática, quizás desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista del niño es una verdadera construcción. Si ustedes, por ejemplo, le piden que escriba mariposa, ellos escriben 3 letras, porque mariposa tiene 3 sílabas, ¿no? Y una sílaba corresponde a una letra, y esa es la hipótesis silábica, y esa hipótesis silábica, desde el punto de vista de la profesora, es un error. Escribir mariposa con 3 letras es un error, pero desde el punto de vista del niño, ¿sí? Tiene mucho sentido, y le ha costado un trabajo, ¿sí? Enorme llegar a esa conclusión. Entonces el aprendizaje es básicamente elaborar sentidos y reestructurar conocimientos. No es reproducir respuestas ni acumular respuestas. Entonces vemos que el constructivismo sí plantea una alternativa a este realismo ingenuo del que hablábamos. Este realismo ingenuo que sustenta que es lo que está debajo de la concepción tradicional de la enseñanza y el aprendizaje. Porque siempre hablamos de la escuela tradicional, de la educación tradicional, de la propuesta educativa tradicional, la didáctica tradicional. Pues bueno, aquí sería una manera como la podríamos ya identificar para que contrastarla con el constructivismo. Y lo que propone entonces el constructivismo o los constructivismos, en este caso el constructivismo epistemológico, estamos hablando de un constructivismo, lo que propone es una alternativa, ¿sí? A la educación tradicional. Ahora bien, sin embargo, ya que hablábamos hasta ahorita solamente de un solo constructivismo, sin embargo es posible hablar de un conjunto de teorías constructivistas, ¿sí? Un conjunto de teorías constructivistas donde las diferencias entre ellas comienzan cuando uno se pregunta, a ver, ¿quién es el que construye? ¿Qué es lo que construye? ¿Cómo es que se construye y dónde lo construye? Si le damos clic en el hipervínculo, podemos ver que de ese constructivismo, de ese tronco, salen constructivismos psicológicos, constructivismos sociales, y algunos han llamado a otros constructivismos posmodernos. Dentro de los constructivismos psicológicos, sin duda están los constructivismos cognitivos, ¿sí? Perdón, aquí hay flechas, pero lo que pasa es que se pierden por la proyección, pero es un mapa conceptual, ¿sí? Dentro de los constructivismos psicológicos, continúo, están los constructivismos cognitivos y el constructivismo hegeliano. Dentro de los constructivismos sociales está el constructivismo sociocultural o vygotskiano, y dentro de los constructivismos sociales también está esto otro que se ha venido llamando construccionismo social.
¿sí? Construccionismo social. Es diferente del constructivismo social. El constructivismo sociocultural es el de Vygotsky. El construccionismo social es un constructivismo distinto que viene desde la psicología social y que tiene como principal representante, quizás ustedes hayan escuchado hablar de él, si pertenece más a la literatura psicológica, y entiendo que ustedes no son psicólogos, sino son psicopedagogos o administradores educativos, es Kenneth Jergen, ¿verdad? Fíjense cómo está punteada aquí la flecha, aquí está continua, pero no se ve, se las platico, confíen en mí, ¿verdad? Acá están otros constructivismos posmodernos, y dentro de ellos está el constructivismo más constructivista de todos los constructivismos, ¿verdad? El constructivismo radical, ese constructivismo que dice que sí, todo, pero absolutamente todo lo construimos. Estos otros dicen, bueno, sí, construimos, más bien reconstruimos, ya está construido, hay que hacer una interpretación, reconstruimos, pero este constructivismo radical es un constructivismo de verdad llevado a su máxima expresión. Es un constructivismo posmoderno, el constructivismo de von Glasersfeld. Von Glasersfeld. Y ahorita, muy bien, muchas gracias, eso ayuda un poco. Ya ven como si había flechas, bueno, ahí se alcanzan a ver, ¿verdad? No es luz negra, no vayan a pensar que vamos a bailar, son flechas, ¿no? Y bueno, quiere decir, lo que nos dice básicamente esta diapositiva es que de un solo constructivismo sí podemos identificar varios constructivismos, unos psicológicos, otros sociales y otros que podríamos llamar posmodernos. La verdad, los que más nos interesan a nosotros son estos constructivismos posmodernos, pues son constructivismos, la verdad, sí, un poco radicalizados, constructivismos rampantes, como le dice Leon Olivet, ¿sí? Constructivismos feroces, ¿no? Que se llevan al extremo y que creo que desde el punto de vista educativo aportan muy poco y confunden mucho. Pero los más interesantes son estos, el constructivismo psicológico y el social, los sociales. Pero se ve que no hay entonces un solo constructivismo. Podemos lograr diferentes interpretaciones de la educación desde estos constructivismos y desde estos otros. Se ve de manera distinta en la educación. Regresamos. Entonces, esas teorías constructivistas ahora ya no hablamos del constructivismo epistemológico, sino de las teorías constructivistas, estas psicológicas, estas sociales, por supuesto, entre la psicológica, los cognitivos, los constructivismos cognitivos, particularmente uno de ellos es el que más influencia ha tenido, es la teoría de David Paul Osberg, que murió desafortunadamente hace 2 años. Bueno, es la teoría del aprendizaje significativo, ¿verdad? Si no tendríamos ese libro que escribimos, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, sin Osberg. Sin duda, sin Osberg no lo tendríamos. Y bueno, dentro de los, y por supuesto, el otro constructivismo psicológico importante es el de Piaget. Dentro de los constructivismos sociales está, sin duda, la interpretación de Vygotsky, la interpretación sociocultural de Vygotsky y de los neovygotskianos. Y dentro de los constructivismos cognitivos también más recientemente han venido saliendo otros constructivismos, como por ejemplo el del aprendizaje estratégico, el de la teoría de los esquemas, el de la teoría de los modelos mentales. Están recogidos casi todos ellos en el libro de Miradas Constructivistas. Pero se distinguen esos constructivismos psicológicos y sociales, dentro de ellos sus variedades, por estas preguntas. ¿Quién es el que construye? A veces es el sujeto, a veces es el sujeto junto con otro, a veces son 2 sujetos los que construyen, o 3, o bien el profesor y los alumnos. A veces es solo el sujeto. ¿Qué es lo que construye? A veces lo que construye es, ¿sí? O lo que se construye a veces es un significado, como en el caso de Auswell. El aprendizaje significativo en realidad debería
decirse aprendizaje de significados, es una mala traducción. Debería decirse aprendizaje de significados. Desde el punto de vista pilletiano, lo que se construye son esquemas o estructuras cognitivas. Desde el punto de vista vigotskiano, lo que se construye son, pues, sí, significados también, saberes o instrumentos culturales. ¿Cómo es que se construye y dónde se construye? ¿Cómo es que se construye? Algunos constructivismos sostienen, ¿sí?, que se construye, digamos, desde dentro. Tal es el caso de los pilletianos, que dicen que la construcción del número es una construcción desde dentro del sujeto. La construcción del número, pero como noción, no de la numerosidad, no de aprenderte los números 1, 2, 3, 4, 5 y a saber cómo se escriben, sino del concepto 8, se construye desde dentro. Y es lo mismo, 8, por tanto, es lo mismo 8 más 4 igual a 12 en México que en China. Porque es un conocimiento construido desde dentro. Ahí no importan las variables culturales, ¿sí? 8 más 4 siempre es 12. En China, en México, en donde ustedes quieran. Por supuesto en Monterrey también, ¿verdad? Entonces algunos dicen se construye desde dentro, otros como los vigotskianos dicen no, se construye desde fuera y se incorpora y se apropia, ¿sí? Primero, dice Vygotsky, toda función psicológica superior aparece 2 veces en el plano del desarrollo. Primero en lo intersubjetivo y luego en lo intrasubjetivo, ¿no? Primero en la interacción y luego dentro del sujeto. Pero el origen es social, dirían los vigotskianos. Entonces se comienzan a diferenciar, ¿verdad?, los constructivismos. Igual, cuando la pregunta es ¿dónde se construye? Algunos dicen, se construye en la cabeza, dentro, debajo de la piel. Otros dicen, no, se construye entre pieles, entre sujetos. Podemos verlo esto en un cuadro más grande, más amplio. Le damos clic, ¿sí? Aquí están las preguntas: ¿quién construye? ¿Qué se construye? ¿Cómo se construye? ¿Dónde se construye? No voy a explicar con detalle el cuadro porque es mucha información, estaría súper aburrido, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, y además todo eso está de alguna manera en el texto, pero aquí nada más es un resumen. Y otra cosa es que la presentación la voy a dejar, ¿no? Entonces ahí para que la vean. Bueno, qué bueno que lo dije. Ya tengo garantizado el aplauso. ¿Quién construye? ¿Qué se construye? ¿Cómo se construye? ¿Dónde se construye? Vamos viendo que los distintos constructivismos, el de Ausubel, por ejemplo, el pilletiano, el vigotskiano, el construccionismo social, lo responden de una manera diferente. Entonces, ya no tenemos por qué hablar de un constructivismo, solamente un constructivismo epistemológico, pero en realidad, como teorías psicológicas, tendríamos que hablar, o como teorías psicoeducativas, tendríamos que hablar de varios constructivismos, porque responden de una manera muy diferente, ¿sí?, estas preguntas.